Buenos días a todos los estudiantes conectados. Vamos a iniciar nuestra clase correspondiente al día de hoy. Hemos visto ya dos unidades de la materia. Hemos visto la unidad donde hemos podido ver los diferentes tipos de clasificación. Y hemos visto la unidad donde hemos considerado las etapas por las que pasa una carretera. Ahora nos corresponde ver los parámetros de diseño para entrar ya más en el tema del semestre, que es el diseño geométrico de carreteras. Nos corresponde ver los diferentes parámetros de diseño sobre los cuales se va a diseñar una carretera a nivel geométrico. Estos parámetros de diseño geométrico, en realidad en todos los países están normados. Existen normas nacionales en cada país para el dimensionamiento de sus carreteras. Lo mismo pasa en la nuestra. Hay una norma boliviana, que es el Manual de Diseño Geométrico de la ABC, de la Administradora Boliviana de Carreteras, que es las normas, el reglamento sobre los cuales se debe diseñar geométricamente las carreteras. Pero como habíamos visto desde el principio, además de revisar toda la parte de la norma, vamos a considerar la norma anterior, que es del Servicio Nacional de Caminos, y una norma internacional, que es la norma AASHTO, para fines de conocimiento académico y para fines de comparación también entre los valores, para ver si dentro de las normas los valores que se plantea son más o menos iguales y no difieren mucho para el dimensionamiento de las carreteras. Cuando hablamos de parámetros de diseño, existen varios parámetros de diseño. Dentro del concepto de trazado de una carretera se incluyen métodos y técnicas relacionados con la forma de la carretera, sus dimensiones físicas y su relación con el entorno. El trazado es el primer aspecto que se considera al diseñar una carretera. En general, el trazado es relativamente independiente de otros aspectos del diseño, tales como el drenaje, las estructuras o el pavimento. Entonces, la primera parte del dimensionamiento de una carretera tiene que ver con el dimensionamiento geométrico. La plataforma de una carretera constituye una superficie inserta en un espacio tridimensional, pero su representación en 3 dimensiones resulta complicada y se está acostumbrado a manejar representaciones bidimensionales. Es decir, la carretera no es un elemento bidimensional, es un elemento tridimensional, porque están los 3 elementos de dimensión insertos en el espacio. Pero para fines de diseño representamos la planimetría, es decir, la consideramos a la carretera en planta, y en planta solamente representamos las dimensiones sin considerar la elevación. Entonces, como si fuera
una representación en un solo nivel. Eso no es cierto, ¿no? O sea, porque la carretera no está en un solo nivel. Tiene diferentes niveles. Pero representamos de esa manera la parte planimétrica. Cuando vemos la parte altimétrica, no utilizamos tampoco las 3 dimensiones, sino utilizamos 2 dimensiones que serían distancia y elevación. Y representamos a la carretera en un perfil longitudinal que nos muestra el avance de la carretera y las elevaciones en cada punto. Y finalmente las secciones transversales las mostramos en elevaciones y distancias, pero transversalmente a la carretera para mostrar la sección transversal. Entonces esas tres representaciones hacemos de la carretera, pero las 3 representaciones son bidimensionales. Pero tiene que estar claro que la carretera no es bidimensional, es tridimensional, porque están insertas en una carretera las 3 dimensiones en el espacio. Dado el predominio de la dimensión longitudinal de una carretera, es habitual la simplificación de estudiar, por un lado, la forma de la curva que describe en el espacio, en un punto característico de la sección transversal, o por otro, la sección transversal a el vinculado. Es la forma de ver a la carretera en secciones transversales que me representan la sección tridimensional, aparentemente tridimensional, pero también estamos mostrando en bidimensional la sección de la carretera. Pero tampoco es bidimensional la curva espacial que describe el punto elegido como representativo de la sección transversal, por lo que es habitual efectuar simplificaciones adicionales, como ser no tomar en cuenta la dimensión vertical, la cota, y estudiar el trazado en planta, que es la proyección del eje sobre la superficie paralela a la Tierra en un plano horizontal. Eso es lo que hacemos en planimetría. Representamos el trazado en planta, dejando de considerar la dimensión vertical. Una vez definido el trazado en planta, considerar que de él solo una dimensión horizontal, la proyección del camino recorrido, y junto con ella se estudia el trazado en alzado o perfil longitudinal del camino recorrido. O sea, estamos viendo el trazado en altimetría que se ve en un perfil longitudinal del camino recorrido. Entonces, esas son las representaciones bidimensionales de un elemento de la carretera que es tridimensional. Bajo esos conceptos generales vamos a empezar a ver los parámetros que establecen las normas y que se consideran necesarias para representar el diseño geométrico de una carretera. Un primer parámetro es el parámetro de velocidad. Conceptualmente sabemos que entre las variables que intervienen en la circulación, la velocidad es una de las más importantes, pues influye al mismo tiempo en la calidad de servicio, a través del tiempo que se tarda en un desplazamiento y en la seguridad de la circulación. Desde conceptos físicos que hemos llevado hace muchos años, sabemos que la velocidad es una relación de espacio sobre tiempo. Entonces, es la distancia recorrida en un espacio y el tiempo que se tarda en recorrer ese espacio.
pudiéramos utilizar diferentes unidades, pero la que a nosotros nos interesa en carreteras es tener a la velocidad en distancias en kilómetros y el tiempo en horas para tener a la velocidad en kilómetros hora. Entonces, este parámetro de la velocidad es muy importante porque existen diferentes tipos de velocidad entre los cuales podemos nombrar a los más importantes. La velocidad de punto, la velocidad de recorrido total, la velocidad de crucero y la velocidad directriz. Si queremos medir la velocidad en la carretera, los tres primeros, que son velocidad de punto, velocidad de recorrido total y velocidad de crucero, son posibles. Porque la velocidad de punto es la velocidad que se considera a flujo libre en un espacio de la carretera sin interferencia de circulación. Entonces, normalmente en un espacio de la carretera determinado, con una distancia que puede variar entre 25 a 100 metros, o sea, pudiendo ser 25, 50, 75 o 100 metros, podemos determinar el tiempo que tardaría un vehículo en recorrer desde un punto a otro esa distancia. Y esa relación entre la distancia y el tiempo que tarda en recorrer nos daría la velocidad de punto, sabiendo que es a flujo libre, sin interferencia de ningún aspecto interno o externo a la carretera. Lamentablemente, esta velocidad de punto no es un parámetro para tomarlo en cuenta como diseño, debido a que no siempre se va a dar en todos los vehículos la misma condición. Es decir, puede variar la condición en diferentes puntos de la carretera porque puede presentarse mayores interferencias o menores interferencias, como un vehículo que va adelante, como un peatón que está cruzando la carretera, o por la presencia de animales en la carretera. Es decir, hay varios aspectos que podrían influir a que no sea una velocidad a flujo libre. Por esa razón, no la consideramos a la velocidad de punto como velocidad de diseño de una carretera. Entonces, es una velocidad medible, sí, pero no es una velocidad que se la considera para diseño. La otra velocidad que aparece en esta lista es la velocidad de recorrido total, que también tiene la relación espacio sobre tiempo, pero pensando ya en un recorrido más largo, donde desde el punto A hasta el punto B hay que recorrer una distancia y en esa distancia se tarda un tiempo, pero ese tiempo tiene dos componentes, un tiempo de circulación y un tiempo de demoras. Entonces puede haber en ese recorrido la presencia de un vehículo delante, un animal, un peatón, cualquier efecto que produzca una demora en el recorrido total de esa distancia. Entonces, la velocidad de recorrido total es igual a la distancia sobre
dos tiempos. En el denominador vendrían dos tiempos, que es el tiempo de circulación más el tiempo de demoras. Parecería más real esta condición de la velocidad y podríamos tomar como diseño, como parámetro de diseño. Sin embargo, también se muestra que las condiciones de demoras y las condiciones de tiempo de circulación son totalmente variables en los distintos puntos de la carretera y en las distintas carreteras. Entonces, no va a pasar que todo el tiempo existan peatones para todos los vehículos, animales para todos los vehículos, un vehículo delante de uno que está a menor velocidad y nos hace disminuir la velocidad. No hay. Esas condiciones no se presentan en la realidad y por lo tanto la velocidad de recorrido total tampoco se considera como la velocidad de diseño. Entonces, este segundo parámetro sí se utiliza para medir las velocidades de recorrido total en un estudio de tráfico, pero no utilizamos a esta velocidad como velocidad de diseño o velocidad directriz para el dimensionamiento de una carretera. Y aparece la tercera velocidad, que es la velocidad de crucero. Es decir, la velocidad de crucero es también una relación espacio sobre tiempo basados en la velocidad de recorrido total, pero considerando solo el tiempo de circulación y ya no considerando el tiempo de demoras. Entonces, a la velocidad de crucero es aquella velocidad, aquella distancia de recorrido total dividido entre el tiempo de circulación. Entonces, ese tiempo de circulación ya discrimina al tiempo de demoras y considera eso una velocidad de crucero. Y en ese momento pensamos que también podría ser una condición real que se presenta en las carreteras y podríamos utilizarlo como velocidad de diseño. Pero también, dependiendo de las demoras, afecta al tiempo de circulación y se convierte en un valor variable y que no puede ser considerado como velocidad de diseño. Entonces, también es una velocidad que se puede medir en cualquier punto de la carretera como velocidad de crucero, pero no es una velocidad de diseño. Como estas velocidades han sido discriminadas para considerarlas como velocidad de diseño, entonces se ha planteado una nueva velocidad que es la velocidad directriz o velocidad de proyecto o velocidad de diseño, que es la velocidad con la que se va a dimensionar geométricamente a la carretera. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los elementos geométricos de la carretera tienen que considerar esa velocidad directriz para que en su generalidad todos los elementos geométricos tienen las características suficientes para soportar la circulación vehicular con esas condiciones de velocidad. Ese es el concepto de la velocidad directriz. Entonces, la velocidad directriz no es medible. No se la puede medir en una carretera, en un punto, marcar una distancia y ver el tiempo que
que tarda en recorrer esa distancia el vehículo y considerar a esa la velocidad directriz. No lo hacemos eso. La velocidad directriz es una velocidad normada que está en las normas y que adoptamos los proyectistas para considerar a esa velocidad como la velocidad directriz o de diseño y con esa velocidad dimensionar todos los elementos geométricos. Esas son las condiciones con las que se dimensionan geométricamente todos los elementos. Es decir, elementos como el radio de curvatura, el peralte, el sobreancho, la visibilidad, todos esos elementos están en función de esta velocidad directriz. Entonces, lo primero que hacemos para dimensionar una carretera es elegir una velocidad directriz o velocidad de diseño. Pero es una velocidad que solo me va a servir para dimensionar a la carretera. ¿Cuál es el, no digamos defecto, pero las consecuencias de dimensionar con la velocidad directriz a la carretera? Si tomamos una velocidad directriz de 60 kilómetros hora, todos los elementos de la carretera están dimensionados para que los vehículos circulen como máximo a una velocidad de 60 kilómetros hora. Pero en la práctica vemos con frecuencia que los vehículos circulan a una velocidad mayor que la velocidad directriz. En las carreteras, si ustedes han sido curiosos en ver, van a ver algunos letreros o señales verticales donde dice velocidad máxima 60 kilómetros hora. Entonces, esas son las velocidades directrices o velocidades de proyecto que el conductor no tendría que sobrepasar, porque si sobrepasa, los elementos de la carretera geométricamente no están diseñados para una velocidad mayor y podrían ocasionar vuelcos, deslizamientos y en definitiva accidentes, que es lo que pasa en la realidad, ¿no? Entonces lo que pasa en la realidad es que si dimensionamos a la carretera con una velocidad directriz, pero hay la posibilidad real de que los vehículos circulen con velocidades menores o velocidades mayores a la velocidad directriz. Cuando circulan con velocidades menores, en realidad no habría mayor problema, porque si esa carretera está dimensionada para una velocidad de 60 kilómetros hora, los que van a 50 kilómetros hora no tendrían que tener ningún problema, ¿no? O sea, no va a haber problema, salvo un pequeño deslizamiento por velocidad menor que podría haber en alguna curva, pero no hay mayor problema en velocidades menores. Sin embargo, sí podría tener problemas en velocidades mayores. Pero todas ocasionarían un vuelco. No, no es cierto tampoco, porque si la velocidad de proyecto está a 60 kilómetros hora y uno va a 65 kilómetros hora, no se vuelca, ¿no? No se va a volcar, porque habría infinitos vuelcos, ¿no? Entonces, lo que pasa es que hay un factor, que es el factor de fricción neumático-calzada, que es un factor que nos ayuda a que
el vehículo en un rango de velocidades no sufra ningún vuelco ni deslizamiento por el efecto de una mayor velocidad. Entonces, mientras el vehículo está en ese rango que le permite el factor de fricción, el vehículo no se va a volcar y circula perfectamente, tal vez con algunos deslizamientos o derrapes en las curvas por el efecto de la velocidad, pero que no son considerables para accidentes en los vehículos. Entonces sí puede circular, pero cuando se sale de ese margen que nos da el factor de fricción, sí va a haber un vuelco, ¿no? Y ese vuelco va a ser responsabilidad del conductor, porque hay una señal vertical que dice que la velocidad máxima es 60 kilómetros hora. Y si ese conductor ha circulado a 80 kilómetros hora y se ha volcado, es responsabilidad de él de no haber tenido el cuidado de ir a la velocidad de proyecto. Por eso es la velocidad de proyecto y por eso se controla cuando hay un accidente a qué velocidad iba. Si iba a la velocidad de proyecto o iba a una velocidad mayor que la velocidad de proyecto. Esta velocidad directriz no es medible porque todos los vehículos circulan a diferentes velocidades y no siempre son las velocidades de proyecto o velocidad directriz. El concepto de velocidad de proyecto permite definir las características mínimas del trazado de un tramo en las mismas condiciones que la velocidad específica. Define de sus elementos que la componen. La velocidad de proyecto se identifica con la mínima velocidad específica de los elementos que forman el tramo, es decir, representa la oferta mínima del tramo en materia de velocidades. Cuanto mayor sea la velocidad de proyecto de un tramo de carretera, mayores serán las dimensiones de sus elementos y menores sus curvaturas e inclinaciones. Por tanto, a poco accidentado que sea el relieve del terreno en el que se inserta el trazado. Ahora, en este último párrafo nos dan la razón por qué en algunos países elegimos velocidades de proyecto bajas, porque tienen que ver con las dimensiones construidas y entonces mayores exigencias tendrá si la velocidad es mayor. Radios de curvatura mayor, pendientes menores, inclinaciones más pequeñas, visibilidad mayor, y todas esas condiciones tienen que ver con la construcción de la carretera y eso incide en el costo. Entonces, por eso en nuestro país tenemos la costumbre de diseñar nuestras carreteras a velocidades no tan altas. Entonces elegimos velocidades que tal vez son bajas para los vehículos actuales, porque los vehículos actuales pueden alcanzar fácilmente hasta más de 150 kilómetros por hora en su circulación en carretera. Pero nosotros diseñamos a velocidades menores. Por ejemplo, un ejemplo aquí en nuestro departamento de Tarija a Patcaya, que es relativamente zona plana y con pocas curvaturas, tenemos una velocidad de proyecto de 60 kilómetros por hora. Pero van a ver que los vehículos pueden ir de hasta 80, 90 kilómetros por hora en ese sector.
De Patcaya a la Mamora en Borosú, que ya es más montañoso, la velocidad del proyecto es 40 kilómetros hora. Podremos encontrar en sectores que van a mayor velocidad que 40 kilómetros hora. Pueden ir a 50, 60, 70 kilómetros hora. Entonces, ¿por qué se ha diseñado a esas velocidades? Porque ha tenido un costo menor esa carretera por la elección de esa velocidad de proyecto. ¿Que es correcto? Tal vez no, pero desde el punto de vista de los criterios económicos de un país, tal vez sí tenga su justificativo elegir velocidades un poco menores. Los valores de la velocidad del proyecto suelen depender de varios factores, entre ellos de las condiciones del entorno, especialmente el relieve del terreno. O sea, si es plano, podré elegir una mayor velocidad. Si es ondulado o montañoso, elegiré otro tipo de velocidades porque con seguridad los vehículos circularán a menor velocidad. Las consideraciones ambientales, o sea, cómo es la visibilidad, cómo es las condiciones de la relación con el polvo, con el aire, con el agua. Entonces, también tienen que ver los temas ambientales, la función de la vía dentro del sistema de transporte, es decir, si es una vía de la red fundamental, tal vez haya mayor flujo de tráfico y convenga tener a mejores velocidades que una ruta municipal donde hay poco tráfico y no necesitamos que vayan a grandes velocidades porque ni siquiera la carretera va a estar pavimentada. Entonces, las condiciones de la vía pueden darnos también una idea de elegir la velocidad. La homogeneidad del itinerario del trayecto, es decir, todos tienen las mismas características de los vehículos que circulan en el trayecto, o sea, van más o menos a la misma velocidad, tienen el mismo interés, por ejemplo, en los vehículos que están circulando de Tarija hasta Potosí, todos los vehículos van hasta Potosí, o algunos están yendo con dirección hasta Villazón para tomar el cruce para ir a Villazón, o la mayoría va a Potosí o va a Camargo o al Puente. Es decir, ¿cuál es el itinerario? Y en función a eso se podría dar la homogeneidad de la velocidad que utilizan los vehículos en ese tramo. Y lo más importante son las condiciones económicas, es decir, cuanto más velocidad elijamos para un determinado diseño de una carretera, mayores van a ser las condiciones geométricas que exija y eso va a incidir en el costo de la construcción de la carretera. Entonces, este es el factor más influyente en países como el nuestro, que la parte económica es fundamental. Bajo estas condiciones, debe el proyectista elegir la velocidad, y la velocidad de diseño tiene un planteamiento en cualquier proyecto. La velocidad de planteamiento o planeamiento de un tramo depende de su sinuosidad, de la longitud e inclinación de las rasantes, de la anchura de calzada y plataforma,
de la frecuencia de los accesos que hay en él, si la velocidad de planeamiento de un tramo resulta muy superior a la del proyecto, por ejemplo, más de 15 o 20 kilómetros por hora, es probable que el trazado no sea homogéneo y que convenga desglosarlo en varios subtramos, de modo que cada uno de ellos lo sea. Entonces, lo que nos está diciendo que podríamos también elegir velocidades de proyecto diferenciadas por tramos. Es lo que les daba de ejemplo de la carretera a Bermejo. Entre Tarija y Patcaya, que es diferente la topografía, es relativamente plana y con menos sinuosa, o sea, menos curvas horizontales, entonces hay una velocidad de proyecto. Y entre Patcaya y Bermejo, que es por lo menos hasta en Borosú tiene unas características más montañosas, sí tiene otra velocidad de proyecto. Entonces sí podemos subdividirlo en tramos para elegir diferentes velocidades de proyecto. La velocidad de planeamiento en un tramo depende de su sinuosidad, de la longitud e inclinación de sus rasantes, de la anchura de su calzada y plataforma y de la frecuencia y accesos hacia él. Es importante la velocidad en diferentes tramos. Bajo esas condiciones, las normas han establecido algunos parámetros para que el proyectista pueda tomar en cuenta en la elección de la velocidad. Vamos a ver ahora las velocidades recomendables según el Servicio de Caminos, que era en la anterior norma que tenía nuestro país. En esa norma teníamos varias categorías, desde la categoría 0 hasta la categoría 4, y para cada categoría nos plantean una velocidad directriz. Como verán acá, la velocidad para la categoría 0 es de 80 a 120 kilómetros por hora. Para una categoría 2 es de 50 a 100 kilómetros por hora. Y para una categoría 4 es de 30 a 80 kilómetros por hora. Entonces, nos dan un margen. Ahora, acá tiene que ver el proyectista, el ingeniero vial que va a diseñar la carretera tendría que elegir. Pero por lo general no es solamente el ingeniero vial el que elige en muchos de los casos, ya las instituciones que administran la carretera licitan el diseño planteándose ya una velocidad de proyecto. Entonces, plantean diseñar la carretera con una velocidad de proyecto de un valor dado, ¿no? Cuando no hay ese valor dado, un proyectista, por ejemplo, para una categoría 4, podría elegir entre 30 y 80 kilómetros por hora. Si tengo un concepto eminentemente ingenieril de un ingeniero vial, ¿cuál sería mejor elegir? Yo elegiría la velocidad más alta, ¿no? Porque me va a permitir tener a la construcción de la carretera con mejores condiciones geométricas, radios de curvatura más grandes, peraltes más inclinados, sobreanchos más grandes, pendientes más bajas, entonces mejores condiciones geométricas. Pero para el administrador de la carretera, es decir, el municipio, cualquier municipio, tiene otro criterio. Dicen, hagamos la carretera, pero que
que tengan el menor costo posible. Entonces, para tener el menor costo posible, se iría a la menor velocidad, a 30 kilómetros por hora. Está en el rango, está permitido que se haga con esa velocidad el diseño, pero hemos ido al extremo inferior. Entonces aquí está el criterio del proyectista, el criterio de la institución administradora de la carretera. Hay que equilibrar esos criterios, discutirlos y elegir la que mejor va a ser para ya la puesta en servicio de una carretera y que no sea un causante de accidentes, una elección equivocada de la velocidad. ¿Por qué podría ser una elección equivocada? Si yo elijo 30 kilómetros por hora y sé que todos los vehículos van a 80 kilómetros por hora, entonces he hecho una mala elección, ¿no? Las condiciones de la carretera no le permiten al vehículo ir a esa, y muchas veces va a haber accidentes porque las curvas no están para 80 kilómetros por hora, están para 30 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, es una decisión difícil que tiene sus influencias, pero hay que hacerla. Hay que hacerla antes de diseñar la carretera. Entonces, tiene que uno elegir y tener el criterio con el cual va a elegir. En el caso de la ABC, también hay una normativa respecto a la velocidad directriz, y para todas las categorías que tenemos, las 6 categorías de carretera y camino que tenemos, entonces tenemos velocidades directrices recomendadas. Para una autorruta tenemos de 80 a 100 kilómetros por hora, pero en realidad en la normativa nuestra es más puntual la recomendación, pensando en las 3 topografías que se podrían presentar. El primer valor orienta a una topografía plana, el segundo valor a una topografía ondulada y el tercer valor a una topografía montañosa. Es decir, si fuera una autorruta y es en topografía plana, elegiría 100 kilómetros por hora. Si es ondulada, en 90 kilómetros por hora, y si es montañosa, 80 kilómetros por hora. Ese fue el criterio. En general, las velocidades de la ABC están entre 120 y 30 kilómetros por hora. Si hacemos una rápida comparación, en el caso del Servicio Nacional de Caminos, también teníamos entre 120 y 30 kilómetros por hora. Entonces, relativamente, el rango mayor es el mismo. Simplemente la variación de velocidades por categorías está cambiada, ¿no? Me dirán, en el caso del local, no hay 3, sino hay 4. Entonces, ¿cómo sería? ¿Para qué topografía? Entonces, la primera es para una topografía plana, que sería 70 kilómetros por hora. La segunda es para ondulada, muy poco ondulada, que ya serían 60 kilómetros por hora. Para una ondulada, muy ondulada, sería 50 kilómetros por hora, y 40 sería ya para una montañosa. Entonces ahí hay una variación de muy ondulada o poco ondulada en el caso de caminos locales. Entonces, esa es la normativa de la ABC.
Y finalmente tenemos la normativa de la AASHTO, que también hace una categorización de las carreteras en tipo especial, tipo A, tipo B y tipo C, y están subdivididas por tipos de topografía. Entonces también tiene plana o con poco lomerío, con lomerío fuerte, montañosa pero poco escarpada y montañosa pero muy escarpada. Lo de esta categorización en topografía tiene que ver con la pendiente. No sé si os dije antes, pero plana sería cuando el terreno es de 0 al 2%, con lomerío fuerte sería del 2 al 4%, montañosa poco escarpada sería mayor al 4%, pero cercano al 4%. Y montañosa muy escarpada sería también mayor al 4%, pero lejano al 4%, cercano al límite superior, que pueda ser en este caso el 7%. Para esos casos de tipología de camino y tipología de topografía, hay distintos valores de velocidades recomendables desde 25 kilómetros por hora hasta 70 kilómetros por hora. Y en el caso especial hay valores mayores a 70 hasta 150 kilómetros por hora. Entonces, bajo estas condiciones también podríamos considerar en las velocidades recomendadas por la AASHTO. Son más conservadoras estas velocidades porque van de 25 a 70 en las categorías normales. Eso quiere decir que estaríamos hablando de en las normales desde 40 hasta 120. Y aquí aparece o desde 30 hasta primario, que sería hasta 100. Y aquí tendríamos desde 25 hasta 70. Entonces, son más conservadores, son menores velocidades. Esas son las tres recomendaciones que podríamos comparar. Nos quedamos con esta porque esta es vigente en nuestro país y de aquí tenemos que elegir el parámetro de velocidad directriz para dimensionar la carretera geométricamente. Ese es el primer parámetro que debemos definir en el diseño geométrico de carreteras. ¿Alguna pregunta hasta ahí antes de ir al segundo parámetro? Voy a cambiar de... No sé si se ve bien la diapositiva. ¿Alguien me puede decir? Se ve, ingeniero. Ya, gracias. Bueno, el segundo parámetro es el volumen de tráfico. ¿Qué entendemos por volumen de tráfico? Se define como volumen de tráfico a la cantidad de vehículos que circulan en una carretera en un periodo de tiempo determinado, que normalmente se toma un día o una hora, dando origen a un nuevo concepto que sería el tránsito diario o el tránsito horario, respectivamente.
Entonces, en general, el volumen no es nada más que una relación entre la cantidad de vehículos y la unidad de tiempo, que como les decía, los más usuales son el día y la hora en carreteras. Entonces, volumen de vehículos, que sería vehículos por día o vehículos por hora. El volumen es un parámetro también importante, pero es complejo de su elección, porque no vamos a poder, en carreteras que recién se van a construir, no podríamos determinar cuántos vehículos van a circular por unidad de tiempo. Y sí podríamos prever una cantidad para el dimensionamiento. Sin embargo, es complejo porque las variaciones de volumen pueden tener otras incidencias externas. Es decir, a ver, para ponerles en ejemplos, el tráfico de Tarija a San Lorenzo, no sé quiénes han ido a San Lorenzo, van a ver que en horarios especiales al inicio de la jornada, o sea, en horas tempranas, desde las 5 de la mañana, por decir, hay mucho volumen hasta las 7, 8 de la mañana, porque hay mucha gente de San Lorenzo que viene hacia Tarija por varias razones. Y en la tarde, desde la mitad de la tarde, 4 de la tarde más o menos, hay una tendencia del tráfico de Tarija hacia San Lorenzo. Entonces, esas condiciones que se deben a lo comercial, a venir a trabajar a Tarija desde San Lorenzo, viviendo en San Lorenzo, esas condiciones hacen que haya variación en el volumen de tráfico, en los horarios. Entonces, tomar en cuenta eso para un volumen de proyecto es complejo porque tiene sus variaciones. Lo mismo, en todas las carreteras hay cierta tendencia en ciertos horarios, que son los horarios pico, donde hay más volumen de tráfico, y horarios en que hay menos volumen de tráfico. Por ello, tenemos tres conceptos que generalmente se manejan en el tema de volumen de tráfico. El concepto de tráfico promedio horario, el concepto de tráfico promedio diario y el concepto de volumen directriz o volumen de diseño. El tráfico promedio diario es la cantidad de vehículos en una hora que circulan por una carretera. Y si esa hora la promediamos en una semana, en un mes o en todo el año, se convierte en un tráfico promedio horario. En el caso del tráfico promedio diario, es la cantidad de vehículos que circula en un día, en las 24 horas, durante todos los días de la semana y todos los días del año. Entonces, podría tomar algunos días como aforos y esos días promediarlos se convierten en tráfico promedio diario.
ambos parámetros, el tráfico promedio horario y el tráfico promedio diario, son parámetros medibles que se los puede medir en cualquier carretera. Pero no se los considera volúmenes de diseño porque puede haber distintas variaciones de esto durante el día y durante los días de la semana y durante los días del año. Entonces, eso no nos limita a decir que esa carretera va a estar para este volumen de tráfico diario o tráfico horario. Por ese motivo, nace un valor conceptual como volumen directriz o volumen de diseño, que es un valor conceptual. Es un concepto definido exclusivamente para tener un valor que represente mayor porcentaje de tiempo durante un día, cantidad de vehículos que circula por una carretera no exceda el valor máximo. Entonces, ese es el criterio por el que se planteó un volumen directriz o de diseño, es decir, va a haber un volumen que no sea superado por un buen porcentaje de horas en todos los días del año por el volumen de tráfico. No estamos diciendo que es exactamente el mayor valor que se representa. Entonces, esto también ha sido discutido por investigadores, porque si yo hago carreteras para pensar en el mayor valor, es decir, digo, voy a hacer carretera para que pasen 10,000 vehículos día. Y probablemente un solo día del año pasan 10,000. El resto de los días del año pasan menores a 10,000. Entonces puede estar sobredimensionada la carretera. Entonces también es un valor que debe estar pensar, y para ello, conceptualmente, se ha definido que el volumen directriz o de proyecto numéricamente se obtenga de un ordenamiento descendente de los TPH máximos correspondientes a los 365 días del año, denominado el valor trigésimo. Es decir, si tenemos los valores máximos horarios de cada día, entonces tengo 365 valores que los podría ordenar de mayor a menor en forma descendente. Y al valor trigésimo de ese ordenamiento le llamo volumen directriz. ¿Qué estamos haciendo con eso? Que va a haber 30 horas de 30 días que van a ser superadas el volumen del volumen directriz o de proyecto. Pero el resto va a estar dentro del margen, o sea, va a estar debajo de ese valor directriz o de proyecto. Entonces, eso quiere decir que va a ser suficiente la carretera en la mayor cantidad de horas y la mayor cantidad de días respecto al volumen de tráfico. Lamentablemente, en carreteras que ya están en CO y que puedan medirse los volúmenes de tráfico, podríamos hacer este trabajo y determinar los volúmenes directriz o de proyecto de ese ordenamiento descendente de los TPH máximos. Pero si no tengo tráfico todavía en una carretera nueva que quiero hacer,
puedo tener dificultades porque tengo que hacer una proyección del tráfico que va a tener esa carretera por un estudio de tráfico del área circundante. Entonces es un estudio más complejo de tráfico que hay que hacer para tener estos valores. Elegir este valor es posible, pero en países como el nuestro también ha representado un limitante, porque hacer proyectos para tener los volúmenes máximos y no pensar en los volúmenes actuales puede significar un alto costo. Y entonces optamos por tener referencias más reales de los volúmenes actuales que podría tener y los valores futuros que podría tener inmediatamente la carretera. Entonces, no tenemos tanto problema en una gran cantidad de nuestras carreteras de las 3 redes, porque todavía no están siendo saturadas nuestras carreteras por el volumen de tráfico. La que mayor tráfico tiene en Bolivia es la autopista La Paz-El Alto. Esa es la que tiene mayor volumen de tráfico horario y diario. Y de ahí vienen las carreteras. Tal vez las carreteras con mayor volumen de tráfico son carreteras de la red fundamental en las ciudades principales, que son La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. En esa carretera fundamental entre La Paz, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, se plantea que puede haber hasta 17,000 vehículos día. Y por ese motivo, hay un plan de hacerla, toda esa carretera, de doble vía, una autorruta, ¿no? Que tenga sus carriles en cada sentido separados. Entonces, el resto de nuestras carreteras todavía tiene volúmenes bajos y todavía no estamos llegando a los límites de su capacidad de esas carreteras. Entonces, por ese motivo, nuestras normas, al igual que varias normas de varios países, hacen referencia no al volumen directriz, porque eso tiene que hacerse con valores medidos, sino a un valor referencial en función al tráfico promedio diario. Entonces, el Servicio Nacional de Caminos se plantea, por ejemplo, que de acuerdo a las categorías, estas deberían tener una relación con el tráfico promedio diario. La categoría 0 para un tráfico promedio diario anual mayor a 15,000. La categoría 1A para un tráfico promedio diario mayor a 5,000. Una categoría 3 para un tráfico promedio diario mayor a 300. Y la última categoría 4, para un tráfico promedio menor a 200. Es decir, están colocando a volúmenes bajos, menores a 200, que tenemos en muchas de nuestras carreteras municipales. Tenemos poco tráfico, ¿no? Entonces, es una referencia, no un valor de diseño, pero es una referencia que debemos tomar en cuenta al momento de diseñar. En el caso de la
ABC también hace esa misma referencia con los tráficos promedios diarios anuales. Una autopista está hecha para mayor a 10,000 vehículos día, una autorruta mayor a 5,000, un primario de 1,500 a 5,000, un colector mayor a 500, pero las últimas categorías, local y desarrollo, la ABC dice no debemos considerar el volumen, porque los volúmenes son bajos. Entonces no puede ser un parámetro que limite el diseño. Esa es su consideración de la norma. Entonces, si estamos haciendo carreteras de la categoría local o desarrollo, no deberíamos tomar en cuenta el volumen porque los volúmenes relativamente son bajos, ¿no? Entonces, el resto son valores que van desde 500 a mayores a 10,000 y tenemos todos estos tipos de volúmenes. Ya les digo, las dobles vías están pensando en llegar a 17,000 vehículos día como máximo. La ASTO también hace su referencia al TPDA en cuestión de volumen. Los tipos especiales son mayores a 3,000 vehículos día. El tipo A entre 1,500 y 3,000 vehículos. El tipo B de 500 a 1,500 y el tipo C de 50 a 500. Entonces ya está pensando esto que no hay una carretera con un volumen de tráfico menor a 50. En nuestro país sí hay carreteras que pueden tener un volumen diario menor a 50 en las municipales. Bueno, bajo estos criterios y yéndonos más a la parte de nuestra norma, consideramos el TPDA como el tráfico promedio diario como una referencia, no un valor exactamente de diseño y que va a influir, pero una referencia para cuánto de volumen de tráfico está pensado el diseño de la carretera. Y ya cuando esté en servicio sí puedo medir y encontrar el valor de volumen directriz como el valor 30º del ordenamiento descendente de los tráficos promedios horarios máximos en la carretera durante el año. Ese es el segundo parámetro que nos interesa en el diseño geométrico. Vamos al tercer parámetro, que es la capacidad vehicular. La capacidad vehicular, por definición, se define a la capacidad vehicular como la cantidad de vehículos que circule por una carretera en un tiempo determinado, con características de circulación a partir de los niveles de servicio, entendiéndose por estos a condiciones cualitativas en la circulación vehicular de una carretera. Aparentemente tiene el mismo concepto de volumen, ¿no? Porque es la cantidad de vehículos que circula por unidad de tiempo. Es exactamente el mismo concepto de volumen. Volumen es la cantidad de vehículos por unidad de tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre la capacidad y el volumen? Que la capacidad vehicular es la cantidad máxima que puede pasar por una carretera. En cambio, el volumen es la cantidad máxima que circula por una carretera. Entonces viene de mediciones reales. El volumen
mientras que la capacidad es un valor tope máximo que se ha establecido a partir de investigaciones que se han realizado en varios países. No en el nuestro, no tenemos un manual de capacidad vehicular en Bolivia y hacemos uso de manuales extranjeros. El manual que más se utiliza para medir la capacidad vehicular es el manual de Estados Unidos, que es el HCM, que es el manual para capacidad vehicular en carreteras. Hay también un manual colombiano que es del Instituto Nacional de Vías de Colombia, que saca la capacidad, tiene un manual para la capacidad vehicular solo en carreteras de 2 carriles, que es el mayor porcentaje de nuestras carreteras. También podríamos hacer referencia en el cálculo a ese documento para calcular la capacidad vehicular. Entonces, nos interesa la capacidad vehicular porque deberíamos medirla con el volumen. Si la capacidad vehicular es la cantidad máxima de vehículos que puede circular por la carretera y el volumen es la cantidad de vehículos que pasa por la carretera, entonces quisiéramos siempre que la capacidad sea mayor que el volumen, ¿no? Porque si la capacidad es menor al volumen, estamos en un congestionamiento total y en la carretera se está circulando en una fila, ¿no? Entonces, debemos considerar esa relación entre volumen y capacidad. ¿Cuáles las relaciones que nos interesan? Si el volumen es mayor a la capacidad, estamos en problemas. La carretera es inestable porque hay demasiado volumen de tráfico y la carretera ya no aguanta ese volumen. Si la carretera tiene un volumen menor a la capacidad, estamos en una situación estable. Esa es la condición que quisiéramos estar en todo momento. Siempre tener el volumen menor a la capacidad vehicular que tiene la carretera. Y cuando estamos en valores iguales, el volumen ya es igual a la capacidad, ya es un punto crítico a partir del cual se va a volver inestable la carretera. Ya cuando aparece este punto crítico, debemos pensar en alguna regulación para disminuir el volumen de tráfico. Esto lo notamos más, no en las carreteras, lo notamos en las calles, acá en Tarija, ¿no? Lo notamos que algunas de las calles, el volumen ha superado la capacidad y circulamos en cola, ¿no? Entonces, no es la mejor condición de circulación, pero eso es en el tema de calles urbanas. En carreteras todavía no estamos llegando a este caso, salvo excepciones en algunos tramos. Por ejemplo, un ejemplo es que el tramo La Paz-Oruro, en épocas de carnaval, tiene unos horarios pico que hay una saturación total donde la circulación prácticamente se encola. Ahí el volumen ha superado la capacidad de la carretera. Pero son días especiales y horas especiales que se producen en esa carretera. Entonces, por eso es importante determinar este parámetro de la capacidad. Podemos determinar
tanto en vías interrumpidas y en vías ininterrumpidas. ¿Cuál sería el caso de las carreteras? Son las vías ininterrumpidas, porque las vías interrumpidas son las que tienen intersecciones y son las vías urbanas en las que se produce una interrupción permanente en las intersecciones. En el caso de las carreteras, las consideramos vías ininterrumpidas y la ecuación que nos permite calcular la capacidad es una capacidad teórica por factores de reducción. Entonces, estos factores de reducción están dados por el manual de capacidad, o sea, se han investigado y están establecidos cómo son esos valores. En el caso nuestro, vamos a hacer referencia al manual de la ASTO para carreteras, porque hay varias normas, el método HCM, el método INVIAS y el método ASTO. Vamos a considerar el método ASTO por ser un método más práctico para las carreteras. Los otros dos métodos los vemos en la materia de tráfico. Entonces, no los vamos a ver ahora, solo nos vamos a limitar a ver el método ASTO, que dice que para determinar la capacidad teórica se toma 900 vehículos hora por cada sentido, ¿no? Y determinamos los coeficientes de reducción que toma en cuenta tres factores: el ancho de carril, el ancho de bermas y el porcentaje de vehículos pesados. Y finalmente comparamos con el volumen de tráfico. Para el ancho de carril nos dan esta tabla los del ASTO, que para diferentes anchos de carril hay diferentes vehículos por hora y diferentes porcentajes de capacidad. Para el ASTO, el carril ideal es de 3,65 metros, lo que le daría una capacidad de 900 vehículos por hora, y consideramos una capacidad del 100%. Si reducimos el ancho de carril al límite que ponen en la tabla, que es 2,75, esa cantidad de vehículos por hora baja a 630, y por lo tanto se considera solo el 70% de la capacidad. Entonces, como coeficiente de reducción de la capacidad, colocamos este valor de 70 dividido entre 100, me da 0,7, y ese sería el factor del que hablamos en esta fórmula. Este factor C1 sería 0,7, ¿no? El otro factor que considera es el ancho de berma. La ASTO considera posibles anchos de berma entre 1,80 y 0. Es decir, podrían no tener berma o podría llegar la berma hasta un valor de 1,80 metros, pasando por 1,20 o 0,60 o cualquier valor, porque podríamos interpolar para cualquier valor. En nuestro país, nuestras bermas normalmente son de 2 metros, 1,50, 1 metro, 0,50 o 0, o no tener berma. Para esos no es directo a
a la capacidad, sino afecta al ancho efectivo de calzada. Si es 1,80, va al ancho efectivo de calzada, que son los dos carriles sumados, serían 7,30. Entonces, cada carril tendría 3,65, y si cada carril tiene 3,65, vamos a la tabla anterior, y 3,65 sería el 100% de capacidad. Si tiene un ancho de 0,60 la berma, ya el ancho efectivo de la calzada es 6,10, y por lo tanto el ancho de carril sería 3,05. Vamos a la otra tabla y buscamos 3,05 y nos encontramos que es solo el 77% de capacidad, por lo tanto el coeficiente por ancho de berma sería 0,77. Esa es la forma de calcular el coeficiente por ancho de berma, que hay que utilizar las dos tablas. Y finalmente, esto dice el coeficiente por vehículos pesados. Hace variar entre 0 y 20% y para diferentes tipos de terreno en su topografía. Entonces tenemos terreno plano y terreno ondulado o montañoso. En el caso de terreno plano, si hay 0 vehículos pesados, estamos el 100% de capacidad, y si hay 20% de vehículos pesados, baja la capacidad al 79%. Y si estamos en ondulado, baja al 55%. Entonces, este valor es colocado en la fórmula que hablamos adelante como valor de reducción a la capacidad teórica. Y con eso obtenemos la capacidad real. Entonces, ese es un tercer parámetro que determinamos en las carreteras. Hemos hablado de velocidad, de volumen y de capacidad vehicular. Son 3 parámetros que establecen nuestras normas y establecen las diferentes normas en carreteras. Hasta ahí vamos a avanzar hoy. No sé si tienen alguna pregunta, alguna aclaración. Para que vayamos haciendo ejercicios, porque a veces no hay tiempo para hacer muchos ejercicios, voy a poner una segunda tarea entonces este fin de semana para que hagan ejercicios de capacidad y algunas preguntas teóricas para manejar las tablas de velocidad y de volumen, ¿no? Que necesito que las sepan manejar para el cálculo de los valores de parámetros de diseño de la carretera. Voy a poner esa tarea para esta tarde para que la entreguen el siguiente sábado, ¿no? El siguiente sábado. Bueno, Inge. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro? Inge, disculpe, ¿puede volver a repetir cómo se halla el coeficiente por ancho de berma? El coeficiente por ancho de berma tiene que utilizarse las dos tablas porque no es directa. Si tenemos un ancho de berma de 1,80, considera la tabla que tenemos un ancho efectivo de calzada
de toda la carretera, de los 2 carriles de 730. Entonces, si dividimos entre 2, 730, tenemos que cada carril tendría 365. Y vamos a la otra tabla, donde está el ancho de carril de 365, y nos da que el porcentaje de capacidad es el 100%. Entonces, para el ancho de berma sí tenemos que utilizar las 2 tablas. Otro ejemplo, si tenemos 1,20 de ancho de berma, es el ancho efectivo de calzada, es 670, y el ancho de carril sería la mitad de 670, que sería 335. Vamos a la otra tabla y buscamos 335, y 335 tiene un porcentaje de capacidad del 86%. Dividido entre 100 sería 86%. O me daría 0,86 como coeficiente, ¿no? Entonces, esa es la forma. Si tengo otros anchos diferentes, por ejemplo, tengo un ancho de calzada de 7 metros, y aquí no hay 7 metros, ¿no? Entonces tengo que hacer una interpolación, ¿no? Entonces, para un ancho de berma de 1 metro, que tampoco lo tengo, ¿cuánto de ancho de efectivo de calzada tendré? Entonces voy a interpolar. Con ese valor de interpolación voy a llegar aquí, que tampoco voy a tener el ancho de carril. Me puede salir 340, por ejemplo. No tengo 340 y tengo que interpolar entre 365 y 335. Ahí en el medio está 340 y voy a obtener ese porcentaje de capacidad. Entonces, esa es la forma de hallar por berma. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces quedamos aquí en el avance de la materia. Hemos visto 3 parámetros ya. Vamos a seguir viendo. Tenemos varios parámetros por revisar antes de entrar al diseño planimétrico de la carretera, ¿no? Entonces, nos volvemos a conectar con ustedes el día miércoles a las 4 de la tarde. Hasta luego a todos. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego.